Todas, a todos los que se han conectado aquí en Opa Hogar, sean bienvenidos, porque hoy es un programa muy especial y bueno, queremos, hoy nos unimos a una mujer valiente, a un matrimonio valiente, cuyo camino hacia la maternidad los llevó a la esperanza de tener trillizos después de 10 años de anhelo. Sin embargo, ese sueño se vio empañado por una tragedia. Perdieron a sus bebés, a sus 3 hijos. Acompáñenos con respeto y compasión mientras que ella y él nos comparten su conmovedora historia. Un testimonio que creo que nos va a llegar al corazón, pero también a hacer conciencia. Doña Heidi y don Jeffrey, sean bienvenidos a Opa Hogar, aquí en Gente Opa. De verdad que primero queremos, en nombre de nuestro equipo, expresarles nuestro sentido pesar por la pérdida de sus hermosos bebés. Muchas gracias. Qué acto más increíble, qué valentía. Y queremos expresarles también el agradecimiento, porque el que nos tengan la confianza de compartirnos una historia tan dolorosa nos honra. Fueron 10 años. 10 años. Buscando tener hijos. Y yo quisiera comenzar, si ustedes me lo permiten, en que nos puedan describir esta historia desde el comienzo de la concepción de los bebés hasta la dolorosa pérdida. Primero que nada quiero agradecerles al canal y a cada uno de ustedes por darnos la voz y también la oportunidad de no solo contar nuestra historia o pesadilla en ese momento, sino que darle voz también a tantos padres y madres que han pasado por esto. Igual, sé que las historias son muy diferentes, pero el dolor es igual. A nosotros nos marca mucho. Antes de iniciar con la historia, quiero darles lo que siento antes de todo. A nosotros nos marca demasiado cuando escuchamos los porcentajes y números que da la caja cada año de fallecimientos. Sé que es más los porcentajes positivos, pero ese pequeño porcentaje negativo, detrás de cada uno de esos números estamos muchas familias que en ese momento estamos tratando de sobrevivir el día a día. Nosotros como matrimonio duramos muchos años, como decías, duramos 10 años para lograr ese tan anhelado sueño de la concepción de nuestros hijos. No fue fácil, fue un proceso de muchos exámenes, de cosas muy dolorosas por las que pasé físicamente, y mi esposo me acompañó durante todo ese momento porque era un sueño como familia. Buscamos ayuda por muchos lados. El Hospital México tenían unos procedimientos para poder ayudar a las personas que deseaban cumplir ese sueño de ser padres. Nosotros por muchos años lo intentamos en el Hospital México. No es el in vitro, porque en ese momento el in vitro estaba prohibido en el país, pero sí se manejaba algún tratamiento alterno para poder llevar ese sueño a muchas familias. Como no lo logramos durante tantos años y tantas cosas dolorosas que tuvimos que pasar, nos llegó una amistad y nos recomendó un doctor que, al igual que nosotros, él había sufrido también tratando de concebir a su bebé, y encontró a ese doctor. Él hacía el mismo procedimiento pero con otras condiciones en un hospital privado. Llegamos con él, escuchó nuestra historia, todo lo que habíamos pasado, y de ahí él partió con nosotros a ayudarnos a cumplir ese sueño.
Con él solo hicimos un tratamiento de los mismos que habíamos hecho en el Hospital México, y en ese primer tratamiento logramos ese anhelado embarazo. Cuando por fin tuvimos el positivo de tantas veces que nos hicimos la prueba de sangre, en ese momento sentimos que habíamos alcanzado el cielo y que podíamos por fin darle amor, tanto amor que por años habíamos soñado darle a nuestros hijos. En ese momento empezamos lo que fue el seguimiento ginecológico, no solo con el doctor que nos dio todo el seguimiento, y lo llevamos al Hospital México porque ahí me decían que era el lugar con las mejores condiciones para que pudieran atender a mis bebés, porque al ser un embarazo de alto riesgo, por ser trillizos, desde el primer momento sabíamos que iba a ser muy difícil poder que ellos nacieran con vida, pero buscamos a las personas y el lugar que creíamos que nos iban a salvar a los bebés, o al menos les iban a dar la oportunidad de vivir. Doña Heidi, ¿cuándo es que usted vuelve a revivir este sentimiento? Justo, no recuerdo el día exacto de la semana pasada, pero apenas vimos la noticia de Angie y Isabela y el papá, que aunque no salió en cámara, sé que él estuvo ahí. En ese momento sentí como que me trasladaron a ese momento, a todo lo que viví, fue volverlo a vivir, y fue tan, pero tan devastador que tomamos la decisión, primero yo sin consultarle a mi esposo, de tratar de buscar a las personas que le dieran voz a la historia de nuestros bebés y a la historia de tantos bebés que están sin ser escuchadas y no tuvieron la oportunidad de que alguien las escuchara, porque a pesar de que todas son diferentes, el dolor es igual. Y es exactamente eso, doña Heidi, porque cuando logramos conversar por primera vez, usted no nos pidió rostro, usted nos pidió voz. Exacto. ¿Qué es lo que la motiva a estar hoy acá para ser esa voz de muchas mamás, padres de familia, familias completas? Lo que nos motiva fue durante todo el proceso del duelo, que llevamos 10 años, conocimos en el camino a personas que no me hubiera gustado sinceramente conocerlas en ese momento, por las circunstancias que nos llevó a conocerlos, que fue tener ese mismo sentimiento del dolor y el sufrimiento que da la partida de sus hijos, aunque sean muy pequeños. Cada uno de ellos me contaron y nos contamos y lloramos juntos nuestras historias, y eso me motivó a darles voz, porque en este momento el país está conmocionado, y gracias también por ser tan empáticos. Sinceramente necesitamos más empatía y escuchar tantas historias durante ese proceso de conocer a esas familias, y muchas que no logramos conocer físicamente, pero igual nos contactaron para poder desahogarse. Lo que ocupamos son personas que entiendan lo que estamos viviendo, y eso fue lo que me motivó a decir, no solo lamentablemente esa familia está pasando por eso, habemos miles de personas igual. Doña Heidi, ¿podemos devolvernos hace 10 años atrás? Cuando le dieron esa noticia tan maravillosa, me imagino, como a toda mujer. Claro, para nosotros. Del embarazo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Cómo tomaron la noticia? ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Para nosotros, en el primer momento, cuando el doctor nos hizo el ultrasonido para saber cómo estaba evolucionando el embarazo, y en la semana que se logró ver, vimos que habían primero 2 bolsitas con el embrión, no sé, términos médicos no lo sé, pero yo lo voy a decir como yo lo siento.
Esas dos saquitos, como le dicen, están 2 bebés. Y había uno muy chiquitito que el doctor me dijo, puede ser que evolucione y tengan otro bebé, pero puede ser que no. Démosles unas semanas más a ver cómo va evolucionando. Pero cuando él me dijo eso, yo lo conté como que ya se iba a dar. Y sinceramente, a las semanas después que fuimos a asegurarnos si ese bebé había evolucionado como dicen ellos, ahí estaba. Entonces fue como que un susto. Mi esposo casi se desmaya, no sé, le dio de todo porque esperábamos uno y Dios nos estaba mandando 3 y yo me sentía como que era la mujer, no sé, la mujer maravilla que podía contra todo y que nada me iba a hacer daño, que todo lo podía lograr. ¿Cuándo se dan cuenta que eran 3? Porque primero se suponía que eran 2 Se suponía. y había otro por ahí escondido. ¿Cuándo es que se dan cuenta que en realidad eran 3? No sé, como la 8ª semana de embarazo, ya el doctor nos dijo, sí, papás, no son 2, son 3 los que vienen en camino y yo feliz. Y hasta incluso les fueron haciendo un álbum. Exacto. Doña Heidi, y usted hoy tiene ese álbum ahí en las manos y yo quisiera saber si usted lo quisiera compartir con nosotras. Sí, claro. Con todas las personas que están viéndonos, si usted quisiera compartir ese álbum que usted tiene ahí, porque en realidad pienso que es algo muy, muy conmovedor, ¿verdad? Donde tienen todos los recuerdos del día a día con el embarazo, con el proceso del embarazo. Mi álbum, nuestro álbum. Durante el embarazo decidí darle ese álbum a mi esposo para el primer día del padre, que fue el momento que decidí hacerlo para él. Y no sé, era tanta la felicidad que teníamos para poder crear aventuras con ellos. Bueno, yo voy a tener el privilegio, doña Heidi, de tener este álbum en las manos. Quise iniciar una aventura de amor con nuestros hijos que tanto nos habían costado para que llegaran a nuestras vidas, y con ellos en mi vientre decidí que teníamos que hacer eso, que teníamos que ir guardando paso a paso lo que teníamos del embarazo. A mí me encanta todo lo que es guardar recuerdos así, en un álbum, fotos, imágenes, y no tenerlas en un celular, porque ahora todo se guardan en el celular y muchas veces se pierde el celular, y hasta ahí llegaron muchos recuerdos que siempre he pensado que recordar es volver a vivir, pero hasta cierto punto de nuestra historia recordar es mucho dolor. En este álbum se ve reflejado muchas emociones, porque creo que hay recuerdos hermosos, pero también al final hay dolor. Doña Heidi, ¿cuándo es que después de todo este proceso tan maravilloso, de esta noticia tan linda que ustedes reciben, además de que, vamos a ver, siempre pensamos que ahí hay un bebé en camino, pero cuando nos dicen hay 2 y hay 3, son 3 bendiciones, ¿verdad? Que uno no se espera. Después de este proceso tan lindo, tan emotivo, para ustedes que estaban en busca de ser padres, ¿cuándo es que comienza a cambiar toda la historia? Nosotros fuimos muy conscientes porque siempre se nos habló del embarazo de alto riesgo. Fuimos muy conscientes que iba a estar difícil que nuestros bebés llegaran a, igual que un embarazo de un bebé a los 9 meses, pero siempre quisimos y se hizo hasta lo imposible para llegar, no sé, semana 28 para arriba, era todavía 28 de muy pocas posibilidades de que ellos sobrevivan, pero nuestro objetivo siempre fue alargar el embarazo lo más que se pudiera. El doctor que nos ayudó a lograr el embarazo nos llevó de la mano durante todo el embarazo y él decidió y tuvimos que
pagar y correr para poder pagarlo, porque son procedimientos no baratos. Pero él nos aconsejó hacerme un cerclaje, no recuerdo a partir de qué semana. El cerclaje para ellos es coserme el útero, cierta parte del útero, para que los bebés no se vinieran, para que ellos no nacieran muy prematuros, para lograr llegar a lo más posible. En ese momento sabíamos que llevábamos esa condición. Todo el embarazo supimos que era un embarazo de riesgo, pero fue de mucho reposo, cuidados, inyecciones, tratamientos duros que me hacían mucho daño físicamente, pero con el amor que podíamos dar y todo lo que estábamos haciendo era para lograr que ellos sí nacieran con vida. Y en una noche mi niña Isabela era muy tremenda, porque yo los reconocía cada personalidad, aunque estuvieran en mi vientre, porque cada uno tenía su posición en mi vientre, y sabía cuando se movían. Y Jefferson y Isabela siempre luchaban, uno para un lado y el otro para el otro. Y mi tercer niño, que eran 2 niñas y un varoncito, Valentina, ella era como la que se quedaba tranquila siempre. Pues Isabela no sé qué estaba haciendo una madrugada, y cuando sentí la cama mojada y estaba con mi esposo, y le dije: mi amor, perdón, pero no aguanté, me oriné. Y él me dice: ay, flaca, vaya al baño. Y yo: bueno. Y él me dice: voy a quedarme recogiendo y limpiando, te voy a ayudar. Pero era tanto lo que me bajaba, y yo no sé, era como tan diferente, porque fui al baño y me salía líquido, y yo decía: no, pero es que no estoy orinando, es mucho líquido. En ese momento mi esposo llamó al 911 para buscar ayuda, para que me mandaran una ambulancia o que nos dijeran qué hacer. No sabíamos qué estaba pasando, era de madrugada. En ese momento no respondieron, no logramos que nos contestaran en la rapidez que tal vez estábamos necesitando. Entonces, mientras tanto, trataba de tranquilizarme, el susto que estaba viviendo en ese momento. ¿Tenía algún tipo de dolor, doña Heidi, cuando estaba sucediendo esto? No, en ese momento no. Lo que tenía era susto. Estaba muy asustada porque sabía que algo estaba pasando y que no estaba pasando algo bueno. Entonces, en ese momento, mi esposo, al no recibir respuesta del 911, él llamó al doctor que nos había visto, el doctor privado. Uh-huh. Él contestó inmediatamente. Me sorprendió que fue más rápido ese doctor que el 911. Entonces él le dijo: póngala en el carro como sea, tráigamela de emergencia, voy a irme de la casa y los espero en la clínica para hacer el ultrasonido y ver qué está pasando. Primero llegaron a una clínica privada y de ahí los trasladan al hospital. Ahí, cuando llegan a esta clínica privada, los atiende el doctor de cabecera. Ajá. Él nos atiende, estaba muy desolada, digamos, nunca he visto ese hospital tan solo. Él estaba ahí ya, nos estaba esperando, me hizo ultrasonido y tal vez para él era mejor decir que Isabela había fallecido. Y cuando él vio que yo lloré y grité en ese momento, porque son mis 3 hijos, ellos tenían que estar vivos los 3, porque a los 3 los quería por igual. Él se asustó mucho y le pidió a mi esposo que me pasara como al área que ellos tienen como una sala, digamos, que me internara en el hospital privado, digamos, porque era clínica en un hospital privado de aquí. Entonces, mientras él me llevaba a mí en silla de ruedas a buscar un guarda para que me llevaran donde tenían que internarme en el hospital privado en ese momento, él llamó a mi esposo y le dijo: papá, no se asuste, yo me voy a quedar aquí, me voy a tomar una pastilla porque
padezco del corazón y me acaba de dar estoy con un preinfarto en este momento, tengo que tomarme un medicamento para eso. Mientras él se quedó, a mí me atendieron en el hospital, estuvimos días, no recuerdo la cantidad de días en ese hospital privado. En este hospital privado le dieron como en primera instancia, exacto, ¿verdad? La primera atención. La primera atención. ¿Cuándo es que es trasladada al hospital público? ¿Y a cuál hospital fue trasladada? A mí me mantuvieron ahí con bastante tratamiento, medicamentos, todo lo que en ese momento se necesitaba para poder que mis bebés y yo estuviéramos bien. No recuerdo exactamente los días, estuvimos unos días en ese hospital, pero no nos daba, ya económicamente no podíamos seguir ahí. Como habíamos llevado también en el Hospital México el proceso del embarazo, tuvimos que pagar una ambulancia para hacer el traslado al Hospital México. Cuando llegamos al Hospital México, a mi esposo le dijeron, a mí no me lo dijeron, los doctores de emergencia le dijeron, ¿qué, papá? Ya no le alcanzó la plata y viene aquí. Y yo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Desde ahí sentimos mucho miedo porque sabíamos que tal vez no iba a ser como, tal vez si hubiéramos iniciado desde ahí. Me internan, estuve varios días con medicamentos y logramos estabilizar. La bebé seguía viva, me hicieron ultrasonidos, los 3 estaban vivos, Isabela no había fallecido. No sé si es Dios o mis otros bebés quienes dejaron a Isabela en el centro y Isabela tenía líquido de la cintura hacia arriba y ella estaba viva gracias a eso. Tomé mucho líquido para que si salía líquido yo lo iba a compensar. Tomé mucha agua, hice todo lo posible para mantenerle líquido a mi bebé y que no terminara de fallecer. Todo esto está sucediendo cuando estabas en emergencias del Hospital México. A mí me internan en ginecología. ¿Fue de inmediato cuando usted llegó a emergencias? Sí. La internaron de inmediato. Exactamente. Y todo esto que estás contando ya estabas internada en el área de... Permiso. Sí, ella cuando llegamos, venía una referencia del hospital privado. Entonces por eso fue que la atendieron rápido. Bueno, papitos, yo creo que aquí lo doloroso comienza. Sí. Y de verdad que es muy valiente y de nuevo, muchas gracias por compartirnos este testimonio tan doloroso y yo sé que va a hacer un impacto positivo en la sociedad, porque yo creo en el corazón de los costarricenses. Vamos a irnos a un corte y ya venimos con esta dolorosa historia y lo que vivieron a partir del momento que ingresaron al Hospital México. En las elecciones municipales siga estos consejos. Lleve su cédula en buen estado. El uso de dispositivos electrónicos en el recinto secreto está prohibido. Las papeletas se le entregarán abiertas. Verifique que no tengan marcas y que al dorso estén firmadas por al menos uno de los miembros de mesa presente. Para votar, utilice el crayón disponible. Doble las papeletas de modo que las firmas queden visibles y deposítelas en las urnas respectivas. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Estás viendo? OPA, para gente como vos. Los nuevos autos Neta 100% eléctricos te llevarán a experimentar la eficiencia eléctrica en movimiento. Reserva tu modelo en www.netaauto.cr. Gracias por continuar con nosotros aquí en OPA Hogar. Continuamos con la lamentable historia, un testimonio de fuerza, de valentía, pero de mucho dolor. Nos está acompañando doña Heidi y don Jeffrey
a los que estamos muy agradecidos por haber confiado en nosotros y habernos compartido esta historia tan dolorosa, que queremos crear conciencia, y también creemos que la conciencia genera cambios. Estábamos conversando a partir del momento que entran al Hospital México, que en este ingreso al Hospital México la bienvenida fue que ya no tenían dinero para seguir en una clínica privada. Cuando a doña Heidi la ingresan a emergencias, de inmediato la pasan al internado de mujeres. Me imagino que fue el área de maternidad. ¿Qué pasa a partir de ahí? En ese momento teníamos semana 23, 24, estábamos terminando semana 23. Estuve internada, me hicieron exámenes, los 3 bebés estaban vivos y todo iba marchando de la mejor manera entre lo que se podía manejar. Me mandaron para la casa porque estaba bien, estaba estable. Otra vez empecé con... Doña Heidi, perdón que la interrumpa, la mandan para la casa, ¿cuántos días después de estar en el Hospital México? Como 2, 3 días después de estar en observación, vieron que estaba entre lo que se podía ver. Ya estaban estables, usted y sus hijos. Exacto. Cuando ustedes llegan a la casa, ¿cuándo regresan al hospital y por qué? Volvimos en semana, estuvimos como una semana en casa y volvimos como para casi semana, como semana 25, casi 26, porque me empezó varias contracciones, empecé a sentir mucho dolor y en ese momento decidimos que teníamos que volver a buscar ayuda porque no sabíamos qué hacer y algo estaba pasando. De ahí llegamos a emergencias, igual otra vez me internaron, pero esta vez fue en sala de partos. En sala de partos inició ya la pesadilla más grande porque, no sé, era un cuarto pero tan pequeño y habíamos tantas, digamos, estaba yo, otra muchacha, y a veces llegaban y ponían una camilla ahí. Bueno, estaban demasiadas mujeres, estaba saturado como la sala donde estaba y hacía calor, era un lugar... No eran las mejores condiciones para que estuvieran ahí las mamás. Fue un momento muy y un feo. Embarazo de alto riesgo. Exacto. Y cuando usted ya está internada, doña Heidi, en el Hospital México, comienza a recibir la atención, ¿sus hijos cómo están en ese momento? ¿Cuál es el primer diagnóstico del médico cuando aborda el caso? Ellos estaban bien, siempre estuvieron bien en ese momento, en todo momento estuvieron bien, no hubo problema con ellos, el problema era yo porque ellos desde ese momento me dijeron, estamos vigilando hasta qué punto sus hijos van a afectar su vida y van a poner en riesgo su vida, porque a partir de ahorita, si usted presenta cierto porcentaje de temperatura o no sé, eso significa que esa placenta que está sacando líquido a usted le está provocando infección y eso va a poner en riesgo su vida. Entonces necesitamos inducir el parto y yo sabía que en esa semana 26 ellos no iban a sobrevivir. En la madrugada, el 14 de agosto, llegó una enfermera de rutina a tomar signos y todo y ella se fue. Vi que algo estaba pasando y se fue, y cuando vino la doctora en jefe del turno y me dijo, vas para sala de partos porque te vamos a quitar el cerclaje. En ese momento lloré. Doña Heidi, el cerclaje. El cerclaje es lo que me habían puesto para proteger que ellos no nacieran antes de tiempo. Eso fue lo que le pusieron en la clínica privada. Ajá, exacto.
Cuando usted entra con temperatura, se viene la doctora y le dice, vamos a quitar lo que le habían puesto en la clínica Ellos privada. tienen que nacer en este momento porque tenemos Iban a que inducir el salvar. parto. Me iban a inducir el parto. Yo siempre supe que hasta la semana 28 no era recomendable quitar ese cerclaje porque iban a nacer, ya nada los iba a detener para que nacieran y no iban a vivir. Siempre fui consciente que no iban a vivir, pero escuchar que sea por salvarme a mí hasta cierto punto y ellos tenían que morir porque yo sabía que iban a morir ellos. Ok, cuando ya le dan la noticia que va para sala de partos a inducir el parto, Ajá. La preparan para irse a sala y le advierten de esto a ustedes como padres, y ahí tal vez don Jeffrey entra a comentarnos un poco, porque a partir del momento que su esposa ya la tienen en sala de parto, ya ella se desconecta pues de todo lo que está sucediendo afuera, y ahí es donde don Jeffrey conversa con los médicos. ¿Qué es lo que le dicen, don Jeffrey? Sí, mira, a mí me llaman al trabajo y me dicen, necesitamos que compre un medicamento para que podamos, vamos a inducirle el embarazo a su esposa. Cuando yo llegué a inducirle, yo tenía mucha fe, que van a nacer mis hijos, y me Claro. vine. Cuando yo llegué, yo la veo que ella está en la sala de partos donde habían otros partos, habían gente, y yo llegué, y cuando estaban haciéndose como cambio de turno, y estaban unos doctores ahí, y llegó una señora y me volvió a ver y me hace, doctores, ya hablaron con el papá de que los productos a mí no me importan, a mí no importa la mamá, los productos no me importan. Cuando usted me dice una señora, don Jeffrey, ¿era Como la jefa. un médico, Es un médico. una enfermera o qué era? No, una doctora. Una doctora. Una doctora que somos... La era jefa encargada en ese momento. Jefa encargada en ese momento. La jefa encargada en ese momento, Ajá. sí. Y ella la que le dice a los médicos que están tratando el caso de su esposa, que si ya les avisaron de lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Exactamente, ya ustedes les informaron a los papás y yo me quedé así y como te digo, también hay ángeles, ¿verdad? Porque Por supuesto. se acercó una enfermera que me dijo, papá, solo Dios sabe si ellos van a nacer o no. Me dice, usted esté tranquilo. Nada más me dijo, nada más fue curioso porque me dijo, ¿usted es católico? Y yo, sí. Y fue la última vez que la vi. Y ella llegó y se fue, pero a mí me dejaron a mí con ella y un doctor más joven llegó y me dice, sí, es que ella tiene una infección, la bebé empezó a tener sus necesidades en los órganos de ella, entonces va a tener una infección y aquí lo que nos importa es la mamá, no los niños o los productos, ¿verdad? Perdón que los interrumpa en este momento, pero me surge una curiosidad. ¿Cuáles productos? O sea, ¿qué es lo que le llaman productos? Ese es Mis hijos. el término médico. El término médico de los niños, para decirle a los niños. ¿Y cómo se sienten ustedes como padres? Es que no son productos, Es que son no nuestros productos, bebés. Son nuestros bebés. Y créame que esta semana que pasó, cuando yo escuché a la señora decir los productos, para mí se me paró todo el corazón y todo. Y yo llegué corriendo de mi esposa y le dije, no vea esta noticia, no la vea porque te va a afectar. Te va a afectar porque creímos que ya no lo iban a hacer. Y habíamos hecho una propaganda para que no lo volvieran a hacer y lo volvieron a hacer. Claro, don Jeffrey. Cuando usted está ahí en ese lugar donde usted ya sabe que su esposa le va a inducir el parto y que ya le han hecho la advertencia o le han dado la información de que era posible que los niños no nacieran con vida y que tenían que salvar la vida de su esposa, ¿qué decisión toma usted? ¿Qué conversa usted con los médicos? ¿Cuál es su reacción? ¿Usted qué decidió en ese momento? No decir nada. No pudimos no decir. pude decir nada. Ellos fueron así como... Es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Y fue en la sala, estábamos en una sala y habían otros partos. Inclusive yo a veces tuve que ayudar a padres que se desmayaban
de ver a sus esposas con sangre en las piernas. Y yo tenía que ayudarlos a ellos, dejar a mi esposa, ir a ayudarlos a ellos, sentarlos y todo, para que ellos siguieran ahí. Y nunca se me olvida que ese día se la llevaron a ella rápido. Y empezó el parto. Yo estuve ahí en el parto. Ella, de su esposa. Ajá, yo Usted estuve. estuvo en el parto de su esposa. Cuando usted recibe a sus hijos, ¿qué pasa ahí? Son niños pequeñitos. Obviamente a mí se me olvida de qué tamaño son los niños, pero eran niños pequeñitos. Y uno llora y me dice, es el varón que está llorando. Y yo estaba... ¿Nacieron vivos? Sí, vivos, estaban vivos, lloraron y todo. Y yo estaba súper feliz y todo. Dios es grande. La niña que estaba en riesgo también nació viva. Los tres nacieron vivos. Inclusive, a los tres los escuchó llorar. Yo los escuché llorar. Y Isabela era la más grande. Y Jefferson era más pequeñito, gordito y el otro. Pero que era parte difícil. Que yo cuando ellos se los llevaron rápido, yo le pedí permiso a ella, voy con ellos, y fui a ver con ellos. Cuando yo llegué a buscarlos, ellos los tres estaban en una incubadora. Un cunero. En cunero. Vamos a hacer la diferencia del cunero y la incubadora porque son cosas muy diferentes. La incubadora es para proteger y salvaguardar la vida de un niño, darles oxígeno, y la cunita es cuando el niño está en perfectas condiciones de salud. Sí. Entonces, ¿dónde estaban sus hijos? ¿En una cuna o una incubadora? Está en una cuna con una cobija de esas peluditas que tienen pelotitas, nunca se me olvida, y estaban envueltos los tres. En juntos. una sola cuna estaban los tres juntos, tres. pero no estaban en incubadora. No estaban. Pero yo los veía que ellos respiraban muy seguido, así, respiraban muy rápido. Entonces yo me los quedaba viendo. Cuando eso llegó un señor y me dice, ¿tú eres católico? Y yo, sí, es que vengo a bautizar a sus hijos. Y hago yo, suave. ¿Quién me lo mandó? ¿Me lo mandó mi suegra o qué? Pero yo en este momento no quiero bautizar a mis niños, todavía no hay fecha. Y me dice, papá, ¿usted no le han dicho nada? Y yo, no, ¿qué me van a decir? Me dice, ya vengo. Y a la hora, fue a buscar a la doctora o la enfermera, no sé, entonces yo no sé quiénes son enfermeros y doctores, ¿verdad? Y llegaron y me dice, papá, es que los niños no van a vivir más de una hora. Cuando está pasando esto, su esposa está aún en sala de partos porque la están atendiendo. Con las placentas. Usted está afuera. Yo estoy afuera. Y está recibiendo, pues está manejando toda esta situación. Cuando este señor llega a ofrecerle el bautizo de sus hijos, se va a buscar la información y le vienen a usted a decir que sus hijos no van a sobrevivir. Y con esa noticia, ¿cuál es su reacción, don Jeffrey? Volví a ver al padre, que supongo que era el padre, y le dije, bautícelos. Y los bautizó, pero rápido. Yo dije, rápido, porque yo necesito ir a ayudar a mi esposa. Yo no puedo alzar niños pequeños. Y ese día yo dije, por favor, deme los tres. Los tres me los voy a llevar para mi esposa. Y me los dieron en una cobijita. ¿Y seguían con vida? Seguían con vida. Y yo me los llevé. Y yo estaba esperando que me abrieran la sala de partos para enseñárselos a ella. Yo llamé a mi madre y le dije, madre, estoy aquí con mis tres hijos avanzados, no sé qué hacer, mi esposa está allá y yo estoy con mis tres hijos que van a morir. Así le dije. Y entré a la sala de partos con los tres niños porque yo quería que ella los viera. Les juro que ese día yo nunca he visto a mi esposa tan brava, que ese día llegó y me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Hágame el favor y váyase con estos niños de aquí porque ellos tienen que vivir. No es brava, doña Jeffrey. No, ella es una madre. Es una madre, sí, es claro. Estaba muy brava y yo, wow. Y cuando ella ya me vio a mí llorando, ella ya notó. Entonces ella me dice, nunca se mueve, yo sé que mis niñas me van a perdonar, pero llévese a Jefferson, que era el que lloraba más. Llévese a Jefferson porque él está llorando. Y yo le dije, no, mi amor,
ellos van a fallecer. Y yo se los puse en el pecho a ella. Cuando de repente me dijo una enfermera o una doctora, no sé qué, me dice, papá, necesito que se lleve a los niños porque vamos a perder a la mamá también. Entonces necesito llevármela a sala de emergencia. Entonces la agarraron a ella, se la llevaron y yo me quedé con mis niños en el pasillo. Y ellos respiraban y ahí fue la decisión más dura de mi vida, que no sabía qué hacer. Entonces yo llegué y puse a mis niños en el cunero y me fui corriendo para donde ella. Cuando llegué a la sala de emergencias, me dijeron, ya está mejor, pero sus hijos ya fallecieron. Don Jeffrey, tenemos que irnos a un corte. Cuando regresemos, para que nos cuente, vamos a hablar de cuánto fue el tiempo que sus hijos estuvieron vivos, pero yo también tengo una pregunta. En este momento, porque lo veo como que fueron lapsos muy pequeños, todo fue muy rápido. Sí. Y no sé ni siquiera cómo hizo usted, dónde sacó fuerzas para lidiar con toda esa información tan lamentable, tan dolorosa, tan cruda en ese momento. Ya volvemos de un corte para que don Jeffrey nos comente su testimonio desde el Hospital México, lo que él vivió con su esposa, doña Heidi. Buenas noches y bienvenidos al reporte de cada hora en Central Noticias. Les saluda Josué Castro. Fuerza Pública hallan gran cantidad de medicamentos detrás de un árbol en el Parque Braulio Carrillo. De acuerdo a los oficiales, se encontraron 110 tabletas de medicamentos varios. Los oficiales señalan que este tipo de hallazgos son importantes para evitar la comercialización de medicamentos que afecten la salud de las personas. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Central Noticias CR e invitarles a que sintonice Canal 38 para más noticias en Central Noticias. Gracias por acompañarnos aquí en Opa Hogar. Estamos con doña Heidi y don Jeffrey y estamos hablando de el momento tan doloroso, de cómo usted manejó tanta información dolorosa, cruda, porque no siento que había como un momento de sentarlo en una sillita, en un sillón y decirle, mire papá, esto y esto y esto, sino que todo eran noticias rápidas, iban y venían las noticias malas. Sí. En ese entonces yo ¿Había empatía, don Jeffrey? No, eso fue rápido, o sea, nadie llegó así a eso. Yo llegué a las 11 y mis hijos 12:15 nacieron, nunca se me olvida, y eso fue rápido. Ya a las 4 de la tarde ya estaba internada, ya estaba dormida, ya estaba sedada. Yo tenía que darle la noticia a ella después de que ella se despertara. Y también que me decían eso, ahora tiene que estar aquí 7 días. ¿Cuántas horas vivieron los bebés? Si acaso como 1 hora. Una hora estuvieron con vida sus hijos. Uh-huh. En este lapso tan rápido de donde iban noticias y venían noticias tan crudas, tan negativas, tan malas, su esposa ya había salido de peligro y estaba ya recuperándose. Usted tenía que ir a darle la noticia a ella, pero ¿dónde estaban sus hijos en ese momento? ¿Qué los habían hecho? O sea, cuando usted recibe la noticia que sus hijos fallecieron, ¿qué hizo usted? Esa fue la parte más difícil porque yo tenía mucho miedo, porque también perdí a mis hijos y iba a perder a mi esposa. Tenía mucho miedo y yo me desentendí de mis hijos. Y yo sé que me dijeron, van para la morgue. Y yo nada más me dediqué a la salud de ella. Claro. Porque ella estaba muy mal. Y yo, después de los días más duros del hospital, mis hijos mueren el 14 de agosto. El día más duro fue el 15,
para mí como papá ir al hospital, donde todo el mundo tenía globos, y se me olvidó decirle, mi esposa no tenía cama, la pusieron en una cama a la par de neonatos, donde los niños lloraban, cerca de donde estaba ella. Después de que había sucedido esto. Ajá, ella la pasaron a neonatos. Entonces teníamos los niños ahí, yo tenía que pasar por toda la sala de neonatos y nunca se me olvida que me decían, yo escuchaba muchachos que yo les había ayudado en el parto a asistirlos a ellos, que yo escuché a uno que le dijo a la esposa, él es un guerrero, porque si yo fuera él, yo no estuviera aquí. Y yo estaba, y yo seguí, yo no soy un guerrero, soy un papá enamorado de la vida. Pero le voy a decir la parte más difícil y lo que sigo sin entender y que ojalá me puedan explicar es, si ya sabían que mis hijos se habían muerto por prematuros, cuando me los dieron un 21 de agosto, yo los fui a recibir y la parte más dolorosa que para mí fue una ilusión, porque yo iba con la ropa de bautizo y les puse la ropa de bautizo, les iba a poner la ropa de bautizo y todo, y yo le iba por lo menos tomar una foto para que ella los conociera, porque ella no los pudo ver, ella no me dice, yo no me acuerdo de ellos. Y Dios, no se preocupe, yo me voy a encargar de tomar aunque sea una foto a cada uno para que usted se las lleve y aunque las vea y después no sé qué va a hacer con ellas y todo. Y cuando me entregan los niños, nunca se me olvida que estaba yo en la morgue y mis niños me los trajeron y me los pusieron en la mesa como paletas, congelados. Así, se caían. Carne congelada. A carne congelada. Y me ayudaron a quitarle el hielo, le quité el hielo y estaban totalmente desfigurados. Y se le cayó uno al muchacho cuando te lo llevaba. Sí, a un muchacho se le resbaló uno. ¿Perdón? Se le resbaló uno los Se le bebés. resbaló uno y me dice, disculpe, perdón. Pero estaban congelados. Como si fueran objetos. Sí, es que estaban congelados y los tenía así, y yo me los dio. Y yo traté de quitarle el hielo y estaban totalmente cocidos. Y yo dije, ¿pero por qué los cocen? ¿Por qué no me dijeron nada a mí? ¿Por qué les cosieron la cabecita? ¿Por qué les cosieron todo el cuerpo? Al final, yo no les tomé fotos, jamás lo podía hacer. Don Jeffrey, qué duro, don Jeffrey. Qué duro es escuchar esto. No es muy difícil procesar este sentimiento, este dolor. Me imagino que es mucho más difícil para ustedes y haber revivido este momento. Y es muy valiente, porque tenemos que hacer conciencia. Esto tiene que generar un impacto de cambio. Cuando su esposa está dormida y finalmente ella despierta, gracias a Dios, y usted tiene que darle esta terrible noticia. Usted se acerca donde ella y ¿cómo es que usted le da esta noticia a ella? ¿Cómo ella toma esto? Obviamente que ella me veía a los ojos y ella sabe que con solo ver mis ojos, yo no tenía que hablar mucho y yo lloraba y ella nunca se me olvida que lo que hizo fue pegar gritos y decían, ¿por qué no me dejaron morir a mí? Tú estuvieras quedado con ellos por salvar mi vida. Sacrificaron a ellos. Inclusive los doctores a mí me han dicho, la niña que rompió la bolsita, tenemos que, así se escucha feo, pero los tres, porque yo le decía, ¿por qué no salvar dos? Salvar dos, decía yo. Me decían, no se puede. Me decía, aunque ellos están en su propia bolsita separadas, todos, los tres tenían sus tres bolsitas separadas, me dice, están contaminados también. Entonces me dicen, no, ellos, no, tenemos que salvar a su esposa. Entiéndanlo, me dice yo. No me dieron decisión, ¿sabes? No podemos decir. Entienda que es cosas médicas, es primero su esposa. Y yo, sí. Doña Heidi y don Jeffrey, si tuvieran que transmitirle un mensaje, que este espacio es de ustedes y que ojalá esto pueda llegar a todo el país de frontera a frontera, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes le dan, no solamente a los padres que hoy están sufriendo el mismo dolor por el que ustedes pasaron,
sino también al sistema de salud. ¿Qué es el mensaje que ustedes quisieran enviar a ellos? ¿Cuáles son los cambios que ustedes consideran que deben de pasar para que estas historias tan lamentables, tan tristes, no se repitan? Y yo sé que no estamos exentos de que sucedan, pero ¿cómo podrían manejarlo para que sea menos doloroso? No sé, yo creí que ya esto había cambiado, porque como yo le he dicho a usted, habíamos hecho todas las cosas como para que en el hospital ayudaran a las madres a pasarlas a salas donde estuvieran solas, estuvieran... Me comparte los zapatitos. Ajá, que a los padres se les iba a dar una Gracias. una almohadita con los piecitos, La huellita. Y el Hospital México lo hizo en su tiempo, porque yo sabía que lo hacía, pero lo que único de mi parte, de lo que ocupo es que ya dejen esa palabra duele. ¿Cuál palabra, don Jeffrey? Productos. O sea, mi esposa no es una fábrica, mi esposa no es una fábrica de maquila ni nada. Sabemos, ¿por qué usan esa palabra? Yo sé que ellos no se pueden tener ese carisma porque es su trabajo o es su profesional, pero usen otra palabra, no usen Porque marca mucho. Marca mucho, esa palabra marca mucho. Y no positivamente. Y para nada. Entonces, Doña Heidi y don Jeffrey, aquí tengo 3 zapatitos, 2 son rosados y 1 celeste. ¿Cuáles son sus nombres? Isabela, Jefferson y Valentina, y así nacieron en el orden. Así nacieron en el orden. ¿Y tienes un mensaje que nos quieres compartir? Sí, primero que nada quiero, por favor, que el personal de salud, sé que hay mucho personal de salud que tiene empatía y humanismo. Quiero que sepan que como madre de bebés prematuros, bebés que no van a vivir, quisiera saber o haberme dado cuenta que por lo menos les hubieran dado una incubadora o le hubieran dado calor humano mientras mamá no estaba, porque a mí no me dieron la oportunidad de despedirme de ellos como me hubiera gustado. No pude verlos, no los recuerdo porque estaba luchando otra vez por mi vida, por una placenta. Y el dolor que siento como madre es estar tratando de no morir en otra sala y mis bebés solos, muriendo solos. ¿Qué estaban pensando mis bebés en ese momento? Mamá nos trajo a este mundo y nos abandonó. Ellos estaban muriendo. ¿Quién llegó a decirles, mamá no puede estar aquí con ustedes, pero les manda a decir que los amo? Cuando mi esposo me los llevó, y sé que tiene que ser breve, pero sí necesito que sepan que cuando él me los llevó a la sala de partos y yo estaba en riesgo antes de pasarme a sacarme la placenta, él me los presentó, me dijo, mamá, son los bebés, y ahí yo supe que ellos iban a fallecer, porque uno guarda la fe y la esperanza hasta el último minuto. En ese momento, después de gritarle a mi esposo, respiré profundo, porque soy una persona de fe, y le pedí perdón primero a Dios y a Mamá María, porque les iba a devolver a mis hijos, y les pedí de todo corazón que no los dejaran sufrir, que trataran de que si ellos iban a morir, que lo hicieran con la mayor tranquilidad y que supieran que mamá los amaba. Los vi a los 3 y les dije, Isabela, Jefferson, Valentina, mamá los ama, y me dieron la mayor felicidad que cualquier persona pueda tener en la vida, pero este no era nuestro momento, y como mamá voy a tratar de ser una buena persona para que el día que me toque reencontrarnos, usted no pueda compartirlos por el resto de la eternidad, ya que aquí en la tierra Gracias, este doña Heidi. mundo
Esto es un mensaje muy bonito. Lamentablemente nos tenemos que ir, Sí. muy agradecidos con ustedes. Vamos a ver si podemos proyectar el mensajito que tienes ahí en las redes, porque ya no tenemos espacio, pero recordemos que la empatía, ahí encontramos la fuerza para seguir adelante, para pasar estos procesos tan difíciles, juntos como comunidad y como familia. Muchas gracias.